noticias, siémbreme, no a mí, no al pueblo dominicano, siémbrele esperanza en el futuro Así, del país. así es. Antonio, Buenas tardes. Antonio, Buen- está que buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien? Qué bueno. la foto del pajaraco para que tú lo veas, para que tú lo... Ajá, Y te quiero hacer de paso una pregunta, ya que sí. yo quiero buena noticia, yo no. La canasta familiar se ha disparado. ¿Por qué está subiendo de precio todo? En el mercado, cuando tú vas al mercado, al supermercado, todo cuesta más dinero ahora. ¿Qué es lo que está pasando? Mira, yo creo, ante todo, que hay situaciones que están surgiendo en los mercados internacionales de logística, vamos a decir, producto de una especie de recomposición de la demanda de muchos bienes, producto precisamente de que la economía mundial ha venido poco a poco reactivándose. Y déjame explicarle eso a la población que escucha a los poderosos. Y en los últimos años, en las últimas décadas, gran parte de la producción de muchos bienes y servicios se había trasladado o se ha trasladado a Asia y básicamente en China. Evidentemente, mientras la cosa iba bien, no había ningún tipo de dificultad en el suministro, básicamente de insumos importantes. Viene la pandemia y entonces se rompe la cadena de suministro de muchos bienes y servicios que forman parte incluso de, la, de otros bienes de la canasta básica. En muchos casos, por ejemplo, en la República Dominicana, el pollo, la producción incluso de cerdo y otros productos de primera necesidad necesitan insumos importados. Muchos de esos insumos, muchas de esas materias primas se han incrementado y se han incrementado y entonces esa situación está afectando los mercados de materia prima. La República Dominicana tiene, después de los Estados Unidos, importa mucho de China. Y en China está ocurriendo una situación donde precisamente esa recomposición de la demanda ha generado incrementos, por ejemplo, en el precio de los fletes, en los contenedores, y todo eso afecta todo ese proceso de importación y de cadena de suministro. Esa situación se traslada a los precios de los bienes y servicios. Otro elemento importante, el precio de la soya, el precio del sorgo, el precio del maíz, se ha incrementado de precio. Por lo tanto, eso está afectando una parte importante de la producción avícola y de la producción agropecuaria en la República Dominicana. Igualmente, el precio del petróleo poco a poco ha venido, aunque de manera lenta, en un proceso de alza. O sea, y entonces esa situación, todos sabemos que tiene un impacto en la República Dominicana a través del precio de los combustibles. De manera que esos elementos han venido incidiendo de manera lenta, pero ascendente, en el incremento en los precios de los alimentos. No es, oye bien, no es un incremento producto de una mayor demanda, sino de mayores costos que han afectado importantes rubros de la canasta básica familiar. Y eso, evidentemente, que nosotros no escapamos de esa situación. En América Latina, eso también está ocurriendo. Estaba yo revisando una información de la CEPAR, de la Comisión Económica para América Latina, y ellos proyectan incluso que el incremento en el costo de la canasta agropecuaria, de la canasta de productos básicos, ha sido mucho mayor que el incremento en la canasta general. Por lo tanto, estamos nosotros en estos momentos teniendo más que un incremento en los precios producto de la demanda, sino un incremento en los precios de los costos de producción de los insumos, y eso se ha trasladado a los precios, obviamente, de la canasta básica. Entonces, tú te pones a ver el pollo, por poner un ejemplo, a cómo se está vendiendo la libra de pollo.
Bueno, la libra de pollo se está vendiendo a casi 70 pesos. Y un pollo completo, ahora mismo, en cualquier supermercado te sale más de 250 pesos. Entonces, eso es un elemento que uno dice, bueno, pero ¿cómo es posible si hay un proceso de... venimos de una crisis muy fuerte, saliendo de una crisis muy fuerte, donde la gente ha perdido su trabajo, una parte importante, ha perdido sus ingresos y la demanda ha disminuido. Pero por el otro lado, por el lado de los costos de producción, muchos productores están recibiendo precios de importaciones mucho mayores y entonces eso lo han trasladado a los costos de producción y al precio final. Y si a eso tú le sumas que hay un componente de una intermediación que hasta ahora aquí no se ha resuelto, en el sentido de que obviamente hay un canal o varios canales de intermediación que generalmente se gozan de precios altos, eso también se traslada al precio final y el consumidor que paga, como decimos, los platos rotos. Eso es lo que está ocurriendo básicamente en el coste de la canasta básica. Eso es una situación que yo creo que es un riesgo, porque como hemos dicho ya, incluso en este mismo programa, cuando uno analiza la actualización que ha hecho el Banco Central de la canasta por grupos, es decir, desde los más pobres a los más ricos, estamos hablando de que en estos momentos la canasta promedio de los más pobres del primer quintil ronda los 21.700 pesos, cuando el salario mínimo más alto no pasa de 17,000 pesos. Por lo tanto, eso es un elemento que habrá que discutir en su momento, quizás no ahora por la situación que está pasando la economía, pero ya en el 2022 posiblemente aquí habrá que hacer una discusión muy importante con respecto a la situación de los salarios y la situación también del costo de la vida. Entonces, eso es un elemento que yo creo, desde mi punto de vista, es lo que está incidiendo en esta situación. Más allá de ahí, yo creo que también la economía mundial y gran parte de las economías poco a poco han venido mejorando su desempeño, con muchos riesgos por delante, pero han venido mejorando su desempeño. Y la situación en el caso de la República Dominicana, las últimas informaciones te dicen que posiblemente esta economía en los próximos meses pueda tener un crecimiento. Bueno, una conexión con ahí está nuevamente el doctor Siriaco Cruz. Sí, se escucha. Sí, perdimos la conexión, doctor. Pues entonces, yo decía que poco a poco la economía ha venido recuperándose, pero siempre hay un elemento importante, hay riesgos que están muy vinculados con el tema sanitario todavía. El tema sanitario es un problema que no se ha resuelto y que se han presentado dificultades ya en el mundo con respecto a la vacuna, que eso es un elemento que podría retrasar todo el proceso de recuperación. Hasta ahora, los planes que yo he escuchado y que han salido en los medios de comunicación es que el proceso de vacunación se iniciará en el mes de marzo, pero como uno ve la cosa y los retrasos que ha habido incluso en otros países, en el caso, por ejemplo, de AstraZeneca y la disputa que tiene con la Unión Europea, veo que se han contratado otras empresas como Pfizer, pero todo eso indica que posiblemente también en el país exista un retraso en el proceso de vacunación. Sin embargo, ya las últimas medidas a partir del día de ayer, del día de hoy, hay una mayor flexibilización. Eso significa que podemos tener mayor actividad económica, pero eso va a traer como consecuencia mayor número de contagiados. Por lo tanto, hay que ver cómo eso avanza en ese sentido. De manera que yo creo que lo que hay que tratar que en todo este proceso, insistir en el cuidado, insistir en acatar todas las medidas sanitarias de protección
para tratar de minimizar todo el efecto de la pandemia en este proceso de reapertura de la economía hasta que venga ya el plan nacional o se haga efectivo el plan nacional de vacunación. También creo que hay otros elementos que el gobierno deberá retomar en su momento. En un primer, creo que el presidente de la República ha hablado en varias ocasiones, ya en estos días también vi a un líder de la oposición hablar de un pacto social. Yo creo que eso es muy importante. Posteriormente a esta situación de la pandemia, nosotros tenemos que pensar que el mundo después de la pandemia ha cambiado y va a cambiar. Y tenemos que hacer reformas para fortalecer la economía y el tejido productivo, el tejido trabajador, para evitar precisamente que cualquier otro choque negativo en la economía pueda afectar de manera profunda toda la actividad económica. Y para eso tenemos que establecer reformas a partir de pactos sociales. Yo creo que eso es muy importante. Y quizás se están dando las condiciones en términos políticos para que se puedan asumir esos pactos. Eso se lleva tiempo, evidentemente. Hay riesgos, hay elementos que hay que ceder, pero creo que la misma dinámica de lo que nos ha generado la pandemia necesariamente nos va a sentar a todos para buscarle algún tipo y hacer reformas importantes en sectores que realmente se necesitan. Por ejemplo, yo creo que aquí hay que seguir fortaleciendo la seguridad alimentaria. Yo creo que aquí, por ejemplo, una institución que nosotros la teníamos ahí arrumbada, hay que buscar un proceso de reforma importante para incorporarla ya con otra visión, como es el caso, por ejemplo, del INEPRE. Ante una situación actual, entonces el gobierno ha tenido que recurrir a INEPRE, pero creo que INEPRE tiene que ser redimensionada para que sea verdaderamente un ente que esté vinculado a un proceso de seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria no tiene que ser un elemento A1 en los próximos años. Igualmente, reformas como el caso del pacto fiscal o una reforma fiscal, eso hay que hacerlo necesariamente. Eso no se puede dejar que esté pasando el tiempo, porque el Estado también requiere recursos. Doctor, Sí, hay que simplificar definitivamente el tema del cobro de los impuestos. Hay que simplificarlo, es que esto es demasiado complicado. Además de los altos niveles de impuestos también. Eso es una invitación a la evasión. Pero bueno, precisamente estamos en el mejor momento y se están dando las condiciones para presentar una visión así como tú la has planteado. Incluso en este proceso de pandemia ha habido también mucha flexibilidad y simplificación del pago de impuestos. Y eso, déjame decirte que ha dado resultado en el sentido de que en los últimos meses, por diferentes situaciones, pero se han incrementado los recursos del Estado. Entonces, ¿por qué no seguir una línea más o menos en ese sentido de profundizar el proceso de simplificación y básicamente para los pequeños empresarios? Yo creo que eso es un elemento importante. Vamos a revisar también las exenciones fiscales, por un lado, y a reorientarla en función de cuáles son los grandes propósitos que el gobierno quiere para los próximos años. ¿Qué tipo de industria nosotros vamos a fomentar? ¿Con cuáles características? Si son industrias con alto contenido tecnológico, si son pequeñas y medianas industrias, todo eso es parte, Georgie, de ese proceso de negociación, de un pacto social, de un gran contrato social que se haga en la República Dominicana. Porque eso yo creo que es un reclamo importante de la sociedad dominicana. Hasta ahora, nuestra estructura tributaria penaliza a sectores de la clase media y a sectores incluso pequeños o empresarios. Lo penaliza
Porque, ¿cómo tú crees que un emprendedor puede, o un pequeño emprendimiento puede subsistir? O sea, no hay forma. Entonces, evidentemente que tenemos que generar un proceso y una gran estructura fiscal que sea de ganar, que el Estado reciba los ingresos, pero que también le permita a los sectores productivos y básicamente a los pequeños que puedan expandirse en cierta manera. De manera que yo creo que estamos en esa situación. Estamos en un momento donde precisamente hay que asumir un liderazgo político. Creo que el presidente de la República puede hacer eso y llamar a los sectores. Muy De bien. manera que esa es la visión que yo tengo. Muy bien, doctor. Pues como siempre, agradecido de sus opiniones, de sus orientaciones. Y nos encontramos el próximo miércoles. Y no deje ver la foto que yo te envié. Está bien. Bueno, que la pasen bien y se sigan cuidando, ¿eh? Un abrazo, Gracias. doctor. Un Adiós. abrazo. Adiós.